Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Este es el primer tutorial de la semana 3 del módulo 4, análisis de un texto literario. Bueno, esta es una actividad muy sencilla que solamente basta con haber leído los primeros dos capítulos de Tropa Vieja, que es la novela que habremos de basar nuestra actividad durante la semana. Vamos a trabajar con ella en las dos actividades, en el foro de clase y en el foro de debate, me parece. Entonces, primeramente vamos a leer el capítulo 1 y 2 de La Tropa Vieja de Francisco Urquizo. Vamos a descargar el archivo tabla de análisis de texto y posteriormente vamos a contestar o rellenar lo que el cuadro dice. Como ustedes saben, primeramente hay que poner nuestro nombre, el nombre de la actividad integradora, el módulo al que pertenecemos, lugar y fecha. Son datos importantísimos en toda actividad. Muy bien. A partir de esta actividad vamos a contestar la pregunta que está en la primera y en la tercera columnas y vamos a describir y a argumentar. Es decir, vamos a explicar, en este caso, qué ideas filosóficas se expresan en la obra. Vamos a describir estas ideas filosóficas y argumentar por qué. ¿Qué entendemos por ideas filosóficas? El campo de la filosofía tiene que ver el estudio del ser, es decir, nuestro origen, nuestra forma de pensar, la belleza, entre otras cosas. Vamos a hablar también del conocimiento. La religión tiene que ver con el aspecto filosófico. Algunos otros elementos básicos de la filosofía. También entendemos la filosofía como algo metafísico, etc. Entonces, ¿qué ideas filosóficas se expresan en la obra? La situación de la muerte, la moralidad, la estética, son aspectos que vamos a abarcar. Entonces, pensamos que cree que hay una división de razas y todo eso, entonces eso tiene que ver con la filosofía y vamos a argumentar. En tal texto dice lo siguiente, vamos a explicarlo acá, vamos a exponer la idea filosófica, ponemos una o dos y vamos a argumentar inclusive tres. Con una yo lo aceptaría para que no nos compliquemos mucho y aquí explicamos en base a tal texto, él describe lo siguiente o él expone lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué ideas sociales destacan? La situación de la pobreza, la situación de la riqueza, el dominio, el control sobre los pobres, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a escribir por qué el autor define esas ideas sociales. ¿Qué ideas políticas encuentras en la obra? Si está en contra del poder, a favor del poder, etcétera. ¿Qué elementos políticos encontramos en la obra? De igual forma vamos a argumentar. ¿En qué momento histórico se desarrolla la obra? No confundamos el momento histórico de la obra con el contexto histórico del autor. Es decir, acá en qué tiempos vivía el autor y acá en qué tiempo se desarrolla la obra. Imagino que más de alguno de ustedes vio la película del gladiador se me olvidó, de Russell Crowe, el protagonista. Aunque esa película se desarrolló el argumento en tiempos de la época romana, realmente se realizó o se filmó en nuestra época. Es decir, el contexto histórico del autor dista o es diferente del momento histórico en el cual se desarrolla la obra. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner en qué momento histórico se desarrolla la obra. ¿En qué espacio geográfico se desenvuelve la obra? ¿En el campo, en el medio rural, en la ciudad, en el desierto? Ustedes lo van a definir a partir de que hayan leído los primeros dos capítulos. ¿A qué tipo o género pertenece la obra? Bueno, aquí tenemos unas opciones: novela, ensayo, poesías, cuento, teatro, etcétera, y vamos a escribir por qué. ¿Cuál es la corriente literaria del autor? Posteriormente les voy a dar una liga para que comprendamos un poquito acerca de las corrientes literarias. Vamos a abordar un poquito brevemente en nuestra sesión síncrona, pero yo les voy a poner la liga para que entendamos un poquito sobre eso. De igual forma podemos acceder a nuestro contenido extenso y aquí vamos a ver algunas corrientes literarias. Muy bien.
Posteriormente vamos a analizar cuál es la corriente ideológica del autor, el liberalismo, el conservadurismo o el centro. Miren, en, en, la, en el contenido extenso ustedes van a ver a partir de la página 18, a partir del 18, vamos a ver el numeral 2.4, la corriente ideológica del autor, y aquí se describe cuál es el liberalismo, es decir, el liberalismo está en contra del poder que controla, ¿ok? Entonces, y el conservadurismo es aquel que acepta el control total sobre una clase dominada, la dominante sobre la dominada, y tenemos a grandes rasgos, y tenemos el del centro. En el espectro aparentemente central o neutro de estas ideologías se encuentran partidos de corte socialdemócrata, es decir, que sostienen al menos en su declaración de principios la idea de la justicia social, pero a través de democracias parlamentarias y primeros ministros o presidentes elegibles con reelección controlada, no perpetua. Entonces tenemos esos tres tipos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces a partir de ahí y de leer el texto nosotros vamos a identificar qué tipo de corriente ideológica tiene nuestro autor. Ahora sí, el contexto histórico del autor. ¿Qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria? Es decir, en qué año vivía, qué ocurría cuando estaba escribiendo la obra. Muy bien, si es una novela de corte histórico, vamos a analizar que la escribió después de haber vivido eso, y el contexto geográfico del autor, en qué ciudad, en qué lugar, etcétera, cómo era el lugar, y aquí lo vamos a describir. No se olviden poner las fuentes, es importante que nosotros lo coloquemos. Muy bien, entonces de esta manera, a grandes rasgos, les he explicado en qué consiste la actividad integradora, análisis de un texto literario, que es nuestra actividad número 1 de la semana. Espero que les ayude esta actividad. Ustedes ya tienen este descargable en la misma descripción de la actividad integradora. Espero que les sirva esta breve ayuda. Muchas gracias. Nos vemos hasta la otra.